Vamos a explicar la sintaxis. Todos los vídeos de sintaxis a partir de ahora van a ser vídeos hechos a mano, porque la sintaxis hay que explicarla por escrito. Vamos a ver hoy el concepto de sintagma y el concepto y los tipos de sintagmas que nos encontramos en un texto. Vamos a imaginarnos un grupo de amigos. Tenemos a Pedro, a Juan, a Teresa, a María. En este grupo de amigos siempre hay un líder. En todos los grupos de amigos hay un líder. Supongamos que Pedro es nuestro líder. Normalmente el líder le da nombre al grupo. Decimos Pedro y su pandilla o los amigos de Pedro. O el grupo de Pedro. Todo esto nos va a dar a entender siempre que Pedro es el más importante y todos los demás hacen las cosas por Pedro. Si tenemos dentro de un grupo, también sucede a veces que dos personas se hacen más amigas. Siguen siendo muy amigas de Pedro porque Pedro es nuestro líder, pero entre ellas forman una amistad más fuerte y también entre ellas va a haber una persona más importante, un núcleo. Entonces también le va a dar nombre, entonces será la pareja o el par de Teresa. Imaginad que también a veces en un grupo hay gente que es solitaria y no le apetece mezclarse con nadie. Sigue siendo muy amigo de Pedro, pero va a su bola. También forma su propio grupo. Todos trabajan para el líder del grupo, pero van formando sus propios subgrupos, sus propias maneras de actuar. Y además todos tienen su función. Es decir, Pedro es el líder. María es la graciosilla. Juan es el responsable. Eva es la deportista. Y Teresa es la creativa. Entonces todos se llaman de una forma, tienen una morfología, son de una manera de ser y luego tienen una función dentro del grupo. Y sin algunos de ellos no funcionaría, es decir, sin el líder no hay grupo. Sin la graciosilla el grupo pierde fuerza. Sin el responsable el grupo se va al traste. Entonces, todos tienen su manera de ser y su función dentro del grupo. Pues lo mismo pasa exactamente igual con las funciones sintácticas y con los sintagmas. En una oración como vi a mi hermano mayor, a mi hermano más mayor, vamos a tener varias jerarquías. En primer lugar, la palabra más importante es el verbo, que le va a dar nombre a todo nuestro grupo. Sintagma verbal. La segunda palabra más importante va a ser el sustantivo, que le va a dar nombre a todo el sintagma nominal. Y más mayor van a formar un grupito ellos solos, que sirven, están trabajando para hermano, pero forman un grupo igual que hicieron Teresa y Eva. Y como la palabra más importante es el adjetivo, van a formar un sintagma adjetival. Lo que pasa es que se nos ha colado una preposición aquí delante. Cuando tenemos una preposición al inicio de cualquier sintagma, se convierte todo el conjunto en un sintagma preposicional. Con lo cual, la sintaxis no es más que un grupo de jerarquía, que una cuestión de jerarquía en la que hay palabras más importantes y palabras menos importantes, como esta, como esta. Justo coincide, o normalmente coincide, con las palabras léxicas, aquellas que dijimos la semana pasada que se podían definir.
Un verbo se puede definir, un sustantivo se puede definir y un adjetivo también se puede definir. La única excepción es el sintagma preposicional, porque el sintagma preposicional se ha colado por aquí y no pertenece a la misma gramática que estamos viendo en todos los casos, pero tenemos que analizarlo bien. Pasemos ahora a ver qué tipos de sintagmas tenemos. Como hemos dicho antes, habrá tantos sintagmas como categorías léxicas tenemos en español. Entonces tendremos sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, y sintagma preposicional. También hay sintagma verbal, no se me olvida, lo que pasa que ese es el más complejo de todos y lo vamos a ver en otra lección por completo, porque tiene sus propios complementos. Empezamos por el sintagma nominal. Como su propio nombre indica, su núcleo va a ser un sustantivo. Pero puede llevar más cosas. Delante puede llevar un determinante, al que vamos a llamar actualizador. También detrás puede llevar un complemento del nombre, al que vamos a llamar, en el caso puede ser un adjetivo, un sintagma preposicional o incluso a veces puede ser otro sustantivo. Por ejemplo, si tenemos una oración como la casa de mi prima, señalamos el núcleo, todo es un sintagma nominal, la es determinante actualizador y de mi prima es un sintagma preposicional complemento del nombre. Si es un sintagma adjetival, tenemos algo muy parecido. Un núcleo, que es un adjetivo, algo delante, que normalmente es un adverbio, no es obligatorio, que vamos a llamarlo intensificador, y puede llevar detrás un complemento del adjetivo. A lo mejor otros años lo habéis llamado complemento del núcleo, que también puede ser un sintagma preposicional. Un ejemplo sería muy orgulloso de él. La palabra más importante aquí es orgulloso, por tanto todo el conjunto es sintagma adjetival. Muy sería adverbio intensificador y de él sería sintagma preposicional complemento del adjetivo o del núcleo, como queráis llamarlo. Y exactamente igual con el sintagma adverbial. Un núcleo, que es un adverbio, otro adverbio, que también le llamamos intensificador, y un complemento del adverbio, que también va a ser un sintagma preposicional. Por ejemplo, en Juan vive muy lejos de aquí. La palabra más importante es lejos, que es un adverbio. Todo el conjunto sería sintagma adverbial. Muy sería adverbio intensificador.
Y de aquí sería sintagma preposicional, complemento del adverbio o complemento del núcleo. Hasta aquí todo exactamente igual. Si os fijáis, los mismos esquemas en los tres casos. ¿Qué va a pasar con el sintagma preposicional? Como ya os he dicho antes, el sintagma preposicional se ha colado de otra gramática, de una gramática que dice que los enlaces son lo que genera el sintagma. Y no tiene nada que ver la estructura de estos tres con lo que va a ser la estructura del sintagma preposicional. El sintagma preposicional lo vamos a diferenciar en dos partes. Lo que llamamos enlace, que siempre es la preposición, y término, que en el 80% de los casos va a ser un sintagma nominal o en su defecto un pronombre o una subordinada sustantiva, sus equivalentes. Sí que es cierto que hay casos de sintagmas preposicionales en las que es una preposición más un adverbio, hacia arriba, por ejemplo. Pero no se sabe muy bien hasta qué punto ese adverbio en ese momento está recategorizado y se convierte en un sustantivo. Entonces vamos a quedarnos con los casos más comunes, que son sintagma nominal. Entonces, cuando tengamos una sintagma preposicional cualquiera, a mi perro, por ejemplo, lo primero que haremos, en cuanto está encabezado por preposición, ponemos sintagma preposicional y lo dividimos en enlace preposición, término, sintagma nominal. Y luego ya podemos analizar los sintagmas por dentro. El núcleo sería aquí, el sustantivo, y mi, como hemos dicho, en este sintagma es determinante actualizador. Es muy importante cuando hacemos sintaxis, tanto en este nivel como en nivel de oraciones más grandes, que entendamos que siempre vamos a tener que escribir dos partes en cada cajita, porque este tipo de análisis se le denomina análisis morfosintáctico. Esto significa que no solo tenemos que hablar de cuál es su función, núcleo, intensificador, complemento, sino que también tenemos que hablar de cuál es su morfología, qué clase de palabra es, un adverbio, un adjetivo. Entonces siempre vamos a tener que escribir dos partes en cada caja, excepto en la última de todas, que no tiene función porque es la final. Y con esto veríamos todos los tipos de sintagmas.